Hola, Zaira. Ya podrías presentar. Hola a todos, buenos días, tardes, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Queremos darle la bienvenida a esta sesión de la Escuela El Campo con Severino. Mi nombre es Aida Velázquez y soy gerente de marca con mucho orgullo trabajando para la marca CB de Semillas. Nos da mucho gusto poder iniciar experiencias de acercamiento con personas como ustedes que comparten la misma pasión por la agricultura y la visión de un mundo sustentable. Como parte de esta visión, queremos compartir con los futuros ingenieros, productores y emprendedores de negocios lo que la marca CB les ofrece para la producción de maíz, que es un alimento que está en nuestras mesas todos los días. Ahora quiero contarles quién es CB o qué es CB. CB es parte del portafolio de marcas de productos que ofrece Bayer en México. Es una marca de semillas híbridas de maíz blanco con más de 50 años en el mercado que está enfocada en ofrecer a los productores de semillas que se adaptan a las condiciones de siembra en México, que sean de precio accesible y que les ofrezcan una confianza para la producción de maíz. Hoy queremos presentarles a Severino. Severino es un agrónomo especialista en maíz con muchos años de experiencia en la producción agrícola y que le apasiona compartir conocimientos con todos aquellos que tienen interés y curiosidad por la agricultura y la producción de alimentos. En la sesión de hoy, Severino nos hablará sobre la fenología o etapas reproductivas del maíz, así como el reto de la producción de alimentos hacia el 2050. Durante esta sesión se abrirán 3 espacios para responder cualquier duda o inquietud. El chat permanecerá activo. Los invitamos a poder compartir sus comentarios y cualquier duda que tengan. Finalizaremos el día con una breve dinámica de preguntas en donde podrán ganar premios por su participación. Así que manténganse atentos y tomen muchas notas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y de nuevo bienvenidos. Los dejo con Severino. Adelante. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Si me dan acceso por ahí, por favor, a la pantalla. Listo. Muy bien. Pues, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Soy Severino y como ya lo mencionaron, soy un apasionado por el cultivo del maíz. Antes de iniciar formalmente con la presentación, quisiera agradecerles a nombre de CB el tiempo que nos están ofreciendo para asistir a este webinar. Queremos que el tiempo que están invirtiendo y que nos están ofreciendo de su día de trabajo realmente sea redituable para todos ustedes y esa va a ser nuestra misión en esta sesión del día de hoy. En lo particular, soy un convencido de que el verdadero valor del conocimiento no radica solo en tenerlo o atesorarlo, sino en compartirlo. Lo que empata perfectamente con esta iniciativa de Semillas CB de llevar la información que les estaremos compartiendo el día de hoy de la escuela al campo. Iniciemos pues con la presentación que tenemos para el día de hoy y en este caso vamos a tratar el tema técnico del proceso de la floración del maíz. Mi ofrecimiento para todos ustedes es que cuando terminemos esta pequeña sesión, ustedes estén 2 o 3 pasos adelante de mucha gente y de muchos técnicos, inclusive que tienen muchos años ya trabajando en maíz y que aunque conviven con el cultivo día a día, pues la verdad desconoce este tipo de detalles que son de gran utilidad en la cuestión técnica, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar el tema de compartir conocimientos de la escuela al campo. Iniciemos, pues. Yo creo que para todos ustedes es algo conocido, es algo que todos dominamos de alguna manera. El hecho de que el ser humano, a través de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, pues pasa por diferentes etapas. En términos generales, podríamos decir que cualquier persona pasa desde el estado de niñez, nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, incluso hasta la adultez. En el caso del maíz, aunque es una planta muy evolucionada, podemos simplificar estos procesos y estas etapas dividiéndolas básicamente en 2. La etapa vegetativa y la etapa reproductiva. Con el cursor les estoy marcando
el momento específico que vamos a tratar el día de hoy. Y ese momento específico es la división entre la etapa vegetativa de crecimiento de hojas y tallos y crecimiento de la planta y el momento en el que inicia la floración o la etapa reproductiva o de llenado de grano del maíz. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos y vamos a centrar toda nuestra atención en ese pequeño punto, en ese momento específico de la vida del maíz, que es la etapa reproductiva. Mencionaban en la introducción que la presentación es básicamente que va a hablar o rondar alrededor del tema de la fenología. ¿Qué es la fenología? La fenología es la ciencia o la rama de la biología que estudia la relación entre todos los factores que intervienen en el medio ambiente, clima, temperatura, humedad, granizo, todos los factores humedad relativa, todos los factores que intervienen en el medio ambiente y que afectan a los cultivos en su desarrollo, en su crecimiento y en su desarrollo, en este caso aplicados al tema del maíz. Entonces, vamos a ver cómo estos factores se involucran y tienen alguna injerencia durante el proceso reproductivo del maíz. Es importante señalar que, a diferencia de muchos otros tipos de organismos, la planta de maíz posee o tiene presentes los dos sexos en la misma planta. En el caso del maíz, la parte reproductiva masculina está representada por la espiga. Aquí se las estoy marcando con el cursor. Mientras que la etapa o la fase reproductiva femenina, o la estructura reproductiva femenina, mejor dicho, está representada por el jilote, que pasará a ser elote y posteriormente mazorca. Es muy diferente este modo de desarrollo de un organismo vivo al de, por ejemplo, los mamíferos. Los mamíferos ustedes identifican perfectamente. Tomemos como ejemplo el ganado vacuno, donde cada organismo representa cada uno de los sexos. Tenemos organismos que son femeninos, con sus estructuras reproductivas femeninas, y organismos machos con sus estructuras reproductivas masculinas. Bueno, ahí en el caso de los mamíferos, los sexos están posicionados en diferentes organismos. En el caso del maíz, como lo mencionaba, los dos sexos están en una misma planta. Bueno, una vez dicho esto, pasemos entonces a ver cómo están estructuradas estas dos fases de la parte reproductiva del maíz. Y empecemos con la floración masculina, y no por otra razón, sino porque es lo que primero se da. Típicamente en una planta de maíz, primero se empieza a derramar el polen, que es la estructura reproductiva masculina o el vehículo para transferir la información genética del macho. Y a los 2 o 3 días normalmente salen los primeros pelitos o estigmas, los pelos del jilote que representan la parte femenina. Ahorita lo veremos con más detalle. Entonces iniciamos con entender la fase reproductiva, las estructuras reproductivas masculinas. ¿Cómo podemos identificar las estructuras reproductivas masculinas? El ejemplo típico es el polen. El polen es el organismo, es el medio a través del cual la parte macho de la planta transmite su información genética. Si hacemos una analogía, el polen sería como lo que los machos representa el esperma, ¿verdad? Los espermatozoides serían el equivalente en la planta de maíz del polen. Ese polvo amarillo, cuando estamos en una etapa reproductiva, en la fase de etapa reproductiva en los maíces, ese polvo amarillento que igual muchas veces cuando estamos en el campo nos llena el cuello, nos pica incluso. Ese polvo amarillento que encontramos en cantidades gigantescas en las parcelas de maíz durante la floración, eso es el polen. Hay que tener cuidado en ese sentido para entender las cantidades que se manejan. Se dice que en los híbridos, típicamente un híbrido de maíz moderno derrama por planta, por espiga, cada una de las espigas de la planta de maíz derrama alrededor, puede ir desde 2 hasta 5 millones de granos de polen. Pero hay variedades criollas, variedades ancestrales que cultivan muchos de nuestros agricultores en Latinoamérica, que derraman hasta 24 millones de granos de polen, una sola planta a través de su espiga. Eso es en variedades criollas o variedades nativas. El maíz híbrido, entre 2 y 5 millones de granos de polen por planta. Un grano de polen, la verdad es que es muy pequeño, ¿verdad? Es casi microscópico, son de forma esférica, como lo pueden ver aquí, y de color amarillo translúcido. Entonces, el polen se produce en las espigas, está contenido dentro de las anteras, ahorita vemos más esto, se derrama principalmente por el viento. A diferencia de otros cultivos,
el maíz no transfiere su polen a través de insectos. Se calcula que menos del 1% del polen del maíz realmente es transferido de una planta a otra por insectos. El maíz tiene una forma de reproducción que está basada en el viento. El viento, al mover las espigas, agita las anteras y estas derraman el polen que es transferido a través del viento a las estructuras reproductivas femeninas, que ahorita a los gilotes, ahorita lo vamos a ver. Las anteras, ya vimos el polen. El polen son los granos de polen, es donde está contenida la información genética del macho. Y esas anteras, esos granos de polen, perdón, se producen dentro de unos sacos o costales, si lo quieren ver así. Todos ubicamos un costal de semilla o de grano. Representados, si hiciéramos una analogía con las anteras. Estas son las anteras y adentro de las anteras están los granos de polen. Entonces no hay que confundir el polen con las anteras. El polen está dentro de las anteras, ¿verdad? Entonces, ahí adentro se forman. Hay una imagen que nos ilustra perfectamente esto. Miren, este es un acercamiento de una espiga típica. El polen que derrama una sola planta, una sola espiga, tarda más o menos 7 días en derramar todo el polen que contienen sus anteras o la espiga en conjunto. Típicamente tarda 7 días, entonces digamos que en el primer día la espiga central derrama una séptima parte del polen, el segundo día esta sección, el segundo séptimo, y así va bajando consecutivamente a través de las ramificaciones de la espiga de maíz hasta derramar todo el polen que está contenido dentro de la espiga, lo cual dura más o menos una sola planta, una sola espiga, 7 días, una semana derramando polen. Una sola parcela, un solo predio, un solo lote, como unas plantas están un poquito más adelantadas que otras, unas más quedadas, una parcela en general puede durar tirando polen unas con otras 15 días. Ese es el tiempo que dura derramando polen una espiga de maíz. Y fíjense cómo, aquí vamos de lo general a lo particular. Aquí tenemos en general la espiga. Vamos acercándonos más. Ahora nos acercamos a estas ramificaciones, esos pequeños saquitos. Hacemos una amplificación aquí y aquí vemos ya las anteras. Las anteras, aquí dentro están contenidos los granos de polen y aquí se ve cómo se van abriendo, así como se abre una vaina de frijol, así se van abriendo esas anteras poco a poco, gradualmente de arriba hacia abajo y van derramando el polen. No sé, seguramente se alcanzan a ver ustedes ahí cómo dentro de esos saquitos, las anteras, están contenidos los granos de polen. Una vez que derraman todo su grano de polen, pues las anteras se secan y se derraman, ¿verdad? Entonces, así es como se produce el polen en una espiga. Miren, si hiciéramos una analogía, esta espiga que está aquí estaría tirando, sería su segundo día de derramamiento de polen. Y solo para que se den una idea de la proporción de los granos de polen con respecto a algo conocido, una monedita de 10 centavos, por ejemplo, de dólar, fíjense el tamaño proporcional de los granos de polen, ¿verdad? Bien, eso corresponde a lo que acabamos de ver, a la estructura reproductiva masculina. Recuerden que la estructura reproductiva masculina es la espiga. Vamos ahora a revisar la estructura reproductiva femenina, que en este caso está representada por los gilotes. Un gilote es la estructura reproductiva femenina. En el ser humano, típicamente, aunque hay ocasiones donde no se cumple esta regla, típicamente el ser humano, la mujer del ser humano, produce un óvulo por cada ocasión que está en etapa reproductiva. En el caso de maíz pasa algo curioso porque un solo gilote puede tener de 400 a 600 óvulos. Por eso un maíz típicamente, cada óvulo es lo que después se va a convertir en un grano. De tal forma que entonces si una mazorca produce 400, 450 granos, produjo 400, 450 óvulos, ¿verdad? Cada óvulo tiene que ser fertilizado, ahorita lo vamos a ver, y para formar un grano, ¿va? Hagan de cuenta que los estigmas, técnicamente hablando, un pelo del gilote es un estigma, un estilo y un estigma combinados. Pero no nos vamos a meter tanto en tecnicismos. Entendamos de forma más importante es entender para qué sirven estos pelos del gilote. Y estos pelos o estigmas hagan de cuenta que es como un tobogán. Todos han seguramente ido alguna vez a algún balneario, una parque de diversiones donde hay toboganes, donde la gente se desliza a través del tubo. Bueno,
Los pelos del jilote son como toboganes a través del cual no se van a deslizar personas, sino la información genética que está dentro del polen. Ahorita vamos a ver cómo se hace esa conjunción. Pero digamos que en términos generales, cada pelo del jilote es un tobogán o es un tubo a través del cual la información genética del polen baja y se pone en contacto con cada óvulo. Entonces, hay tantos granos como pelos del jilote tenga un elote o un jilote en su momento. Recuerden que primero se llama jilote y después tiene el nombre de elote y finalmente mazorca. Aquí son varias etapas. Aquí se ve cómo antes de que salgan los primeros pelos de un jilote, salen entre el tallo y la hoja este pequeño brote, que son las hojas, el totomostle, las hojas que envuelven al jilote en desarrollo. Y en el momento que salen los primeros pelitos a través de las hojas, es que el maíz está en etapa reproductiva R1. No vamos a meternos a ese detalle hoy, pero técnicamente la etapa de floración se denomina R1. R por etapa reproductiva. 1 porque es la primera fase de la etapa reproductiva. Miren, si ustedes van a cualquier parcela de maíz unos 14, 15 días antes de que empiece a derramarse el polen en la parcela, van toman uno de estos pequeños brotes o jilotes en desarrollo y lo arrancan de la mazorca o de la planta de maíz, van a darse cuenta que ya aunque faltan todavía 15 días para la floración, los primeros pelos que están empezando a formarse o estigmas, toboganes, que se forman son los de la base de la mazorca. Los primeros pelos que ustedes van a ver en una planta floreando, en una planta de maíz, en un jilote floreando, van a ser los de la base de la mazorca. Por eso es que siempre los granos de la base son más grandes. No por ninguna otra razón, más que la única razón por las que los granos de la base son más grandes, siempre, es porque han tenido más tiempo para desarrollarse que los granos que se desarrollan en la parte media y los granos de la punta. Típicamente en una mazorca, los granos más pequeños siempre están en la punta. ¿Por qué? Porque fueron los últimos que se fecundaron. Ahí van encontrando entonces razones del porqué de los tamaños de las semillas de maíz, por ejemplo. Si vemos aquí en esta imagen, aquí estamos este momento es el momento en el que inicia la reproducción femenina. Cuando salen a través del jilote de las hojas del maíz, los primeros pelitos. Y aquí volvemos a ratificar lo que mencionábamos. Los pelos más largos que van a encontrar siempre son los de la base de la mazorca, seguidos por la parte media y por la punta. Zaida, Diana, si me pueden ayudar en este momento nada más para checar el tema de preguntas, si hay algunas preguntas hasta este momento, para después ya continuar con la fase final de esta primera presentación. Claro, Pepe, hasta el momento no tenemos ahorita ninguna pregunta por el chat. Ok. A todos los que están conectados, les recuerdo que el chat está abierto para recibir cualquier comentario o duda que puedan tener. Si gustan, ahorita podemos dar un minuto si alguien tiene alguna pregunta que quisieran que respondamos en este espacio abierto. Okay. Igual vayan pensando. Lo importante es que quede claro ahorita, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Las partes o las estructuras reproductivas masculinas y las estructuras reproductivas femeninas, representados por la espiga y el jilote. Tenemos una pregunta. Dice, ¿el porte de nitrógeno cómo afecta a la floración? ¿El qué, perdón? Dice, bueno, me imagino el reporte o tal vez las aplicaciones de nitrógeno, ¿cómo afectan a la floración? Ok. El nitrógeno, más que nada, es estructural. El nitrógeno aunque obviamente interviene también en la reproducción, el nitrógeno más que nada es estructural. Por eso es que típicamente se recomienda que todo el nitrógeno sea aplicado antes de la floración. El nitrógeno es más para formar tallos, hojas, raíces, estructura de la planta. Y por eso típicamente te recomiendan que una tercera parte, si me dijeras cuál es la recomendación ideal y perfecta para el maíz, es la tercera parte de todo el nitrógeno que vayas a aplicar, de acuerdo a tu análisis de suelo, en la siembra, antes de la siembra, ¿verdad? O en la siembra, también se acostumbra de esa manera.
El otro 30% cuando el maíz está más o menos a la altura de la rodilla. Técnicamente hablando sería entre B6 y B8, cuando el maíz tiene de 6 a 8 hojas. Y la última tercera parte del nitrógeno, lo ideal sería aplicarlo cuando está el maíz en hoja bandera, una semana, 10 días antes de la floración. Esta tercera aplicación a veces es complicada hacerla porque ya el maíz está alto y se tiene que hacer con gente, pero donde se puede hacer, esas serían las 3 etapas apropiadas para aplicar el nitrógeno. De acuerdo. Muchas gracias, Pepe. ¿Ok? Entonces, acumulen sus preguntas y igual al final, ahorita ya vimos las estructuras de la reproducción, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la reproducción y si quieren, terminando la presentación, esta primera, retomamos el tema de las preguntas, ¿va? Ok. Bueno, ahora sí, ya entendemos que la estructura reproductiva masculina es la espiga y está representada por los granos de polen. La estructura reproductiva femenina es el gilote y está representada por el óvulo, que cada óvulo está conectado a un pelito del gilote. Ok. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la reproducción? O sea, ¿cómo es que se unen la parte masculina y la parte femenina? Para eso vamos a ver un concepto que es polinización. La polinización, en pocas palabras y de una forma muy simple, la polinización es el viaje, es la odisea que tiene que pasar el grano de polen para viajar desde la espiga, para viajar desde aquí, desde la espiga hasta los pelitos, desde la espiga hasta los pelos del gilote. Eso es polinizar. Polinizar es que viaje el polen de la planta, de la parte masculina, la espiga, a la parte femenina, el gilote. Eso es la polinización. Y miren aquí estas fotos están interesantes porque aquí se ve cómo los granos de polen, estos tubos rosas que se ven ahí, son los estigmas, son los pelitos de un gilote vistos con un acercamiento. Y vean cómo la superficie no es lisa como una manguera que puse ahí para ejemplificar. La superficie está llena de pubescencias y de un líquido viscoso, incluso dulcezón, que atrapa los granos de polen. Cada círculo, cada esfera que ven por aquí es un grano de polen. Acuérdense que la proporción es millones por cada óvulo que está produciéndose o por cada pelito. Aquí otro acercamiento nada más para que vean, entonces, para que vean cómo viaja el polen desde la espiga y es atrapado por los pelos del gilote que está listo para ser fertilizado, ¿verdad? Entonces, la polinización es el viaje del polen. Eso normalmente sucede, eso no hay ninguna complicación. La fecundación, como otro término que utilizamos para este tema de la reproducción, la fecundación es la unión, seguramente estos ya todos ustedes lo habrán visto en sus cursos de biología o de botánica, pero solo para recordar, la fecundación es la unión de la información genética que está, recuerden que el polen adentro está contenido la información genética del macho. Y cuando se une la información genética del macho del polen con la información genética de la hembra que está en el óvulo, cuando se unen es que se lleva a cabo la fecundación. Es hasta ese momento que se realiza la fecundación, no cuando el polen cae en los pelitos. Todavía, a eso vamos, todavía cuando el polen cae sobre los pelos del gilote, cada grano de polen empieza a desarrollar una lanceta o un tubo. Eso se llama desarrollo del tubo polínico para quien quiera adentrarse más en este tema. Haga de cuenta que el contenido que está aquí dentro, este es un granito de polen, el contenido genético que está dentro de este grano de polen va a viajar toda la longitud, imagínense que aquí cayó el polen, y entonces tiene que recorrer todo este trayecto del estigma. Si hiciéramos una analogía, es como cuando el esperma tiene que recorrer todas las trompas de falopio para llegar hasta el óvulo, haciendo una analogía con un mamífero, ¿verdad? Bueno, todo ese recorrido lo tienen que realizar para que entonces el contenido genético del polen se ponga en contacto con el contenido genético del óvulo. Y en ese momento, justo aquí, cuando se unen estas dos partes, es cuando se lleva a cabo la fecundación. Y ahí es cuando un nuevo grano ha sido formado. De hecho, se dice que botánicamente hablando, la definición de grano, un grano es un óvulo que fue fecundado, que se desarrolló y maduró. Eso es, botánicamente hablando, la definición de un grano, ¿va? Ahora, es muy padre
saber los nombres de las estructuras reproductivas masculinas, las estructuras reproductivas femeninas, saber cómo se lleva a cabo ese proceso de polinización, el viaje y la fecundación, la unión de los dos gametos masculinos y femeninos. Pero más importante es la aplicación. De nada nos sirve conocer todos esos términos si no encontramos aplicaciones al respecto. Y quiero compartirles, cuando no hay una buena, la polinización técnicamente siempre se da. El viaje de los granos de polen por acción del viento siempre sucede. Lo que no siempre sucede es la fecundación. El polen puede caer por encima de los estigmas o de los pelos del jilote, pero a veces no hace todo ese viaje que lo representamos en el slide anterior. Y no hay fecundación. Entonces, cuando no se da la fecundación, es que tenemos mazorcas como la que les estoy presentando aquí, que técnicamente los agricultores o localmente los agricultores les llaman mazorcas chimuelas, haciendo una analogía de los dientes con los granos del maíz. Bueno, estas mazorcas chimuelas quedaron de esa manera porque sus óvulos no fueron nunca fecundados y entonces nunca se llegó a concretar el desarrollo de un grano. Les voy a compartir un tip. Una mala fecundación trae como resultado mazorcas chimuelas. Para finalizar la presentación les voy a dar un tip que tiene que ver con algo que sucede una vez que se da la fecundación. En el momento que el contenido del polen toca el óvulo, en el momento que sucede eso, el óvulo manda una señal química a sus pelos del jilote y les dice, ya alguien me fecundó, ya un grano de polen llegó y transfirió su información genética, ya fui fecundado, ya no necesito que más lleguen. Y entonces lo que hace es que, si se fijan aquí en esta foto, cada óvulo, aquí todavía son óvulos, está conectado a un pelo, aquí está, yo creo que ahí lo pueden ver claramente. Ahí todavía no han sido fecundados, pero fíjense qué sucede en el momento que son fecundados. Esa señal química que manda el óvulo diciendo ya alguien me fecundó, ya no necesito más, en ese momento mandan una señal química y desecan los pelos del jilote. No sé, seguramente alcanzarán a ver aquí en las fotografías cómo los pelos se empiezan a constreñir, se desecan por un efecto químico, bioquímico, y se desecan y entonces se corta. Y entonces la señal inequívoca de que ocurrió exitosamente la fecundación es que cada óvulo se desprende, se deshace, se corta su relación con cada uno de sus pelos. Con los pelos del jilote, ¿verdad? Con los estigmas, técnicamente hablando. Entonces, para finalizar, vemos entonces qué es lo que sucede. Tenemos una prueba de polinización y fecundación. Para eso me voy a auxiliar aquí de una mazorquita que conseguí, un elotito que conseguí por aquí para mostrarles. Muchos de ustedes ya sacaron sus propias conclusiones y se dieron cuenta de que entonces todos los óvulos que fueron fecundados y que se van a formar como granos, entonces se desprenden de sus pelos o de sus estigmas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos hacer una prueba del embarazo simplemente checando que los pelos de los jilotes se desprendan muy fácilmente. Ya no deben estar unidos a su óvulo, porque si están unidos a su óvulo es que nunca se llegaron a fecundar. Y miren, en esta primera foto, como les muestro en esta imagen, aquí lo estoy marcando con el cursor, ahí todavía no hubo fecundación, todos los pelos están unidos a su grano, entonces a su óvulo, entonces quiere decir que nunca se llegó a fecundar. Lo que debe suceder cuando se lleva a cabo una buena polinización y fecundación es que prácticamente el 90-95% de los pelos se desprenda. Y miren, aquí aquí les traigo este pequeño elotito. Y si ustedes pueden ver, sin mayor movimiento, sin mayor fuerza, luego se ve que más del 90% de los pelos se desprendieron. Todo esto ya se desprendió, todos estos granos están en formación porque fueron fecundados. Pero ¿qué pasa con estos? Aquí hay algunos pelitos que no se desprenden. Ahí están. Bueno, todos estos pelitos, si siguiéramos la huella para buscar el pelito, ahí hay un hueco de un óvulo que nunca fue fecundado. El polen nunca llegó a fecundarlo y entonces se generan esos huequitos en la planta. Entonces, una prueba sencilla del embarazo, por llamarla de alguna analogía, en el maíz, sería checar qué porcentaje de pelo se desprende. Normalmente es el 90, 95, 98%. Y típicamente, normalmente quedan en la punta unos cuantos granitos y fecundarse. Y en la parte intermedia, 1, 2, 3 granitos, como lo ven aquí.
Entonces, eso es lo que tenemos para compartir. Es una presentación breve, concisa hasta cierto punto, pero de esta forma ustedes pueden encontrar conocimiento y aplicación, que eso es mucho lo que nos interesa en el tema de lo que estamos viendo, ¿va? Entonces, aquí viene la explicación, es lo que acabamos de ver ahorita. Normalmente debe suceder esto, que el 90-95% de los pelos se desprenda. Cuando hay una mala fecundación y quedan mazorcas chimuelas, es cuando sucede lo que se ve o que se representa aquí en la foto de abajo, donde prácticamente todos los pelos aún están unidos porque nunca fueron fecundados. ¿Ok? Entonces, nada más antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera compartirles este libro. Ahí está el QR para que puedan en todo caso ver el link que los lleva a ese libro, a información sobre ese libro. Si ustedes quieren especializarse en maíz, no hay otro libro mejor que puedan conseguir y que puedan tener siempre como libro de cabecera como este. ¿Cómo crece y se nutre una planta de maíz? Son datos de México específicamente desarrollados aquí y con una confianza impresionante. Entonces, fueron desarrollados por un equipo muy sofisticado de gente que estuvo trabajando por años en esto. Es una muy buena información, es como una recomendación. Y bueno, vimos muchas cosas. Yo simplemente les diría que para recordar y poner en práctica todo esto, lo único que se necesita es salir al campo, comprobar todo esto que les platiqué, yendo a ver el polen, las anteras, los estigmas, los pelos del jilote, y con un poquito de sudor y mucho sentido común, seguramente irán entendiendo todo lo que vimos en el proceso del maíz, ¿verdad? De la etapa reproductiva del maíz. Diana, si quieres pasar a la sesión de preguntas y respuestas de esta primera presentación, aquí estamos a la orden. Claro que sí, Severino. Tenemos varias preguntas interesantes en el chat. Okay. La primera es de Rodrigo Tlaseca y nos pregunta, ¿es posible realizar una modificación genética para que permita que los estigmas continúen más tiempo con vida y así lograr un mayor desarrollo en los granos superiores? Bueno, la verdad es que los límites de la ingeniería genética, pues más bien no hay límites, ¿verdad? Es impresionante lo que podemos hacer al respecto. No, que yo sepa, no hay ninguna investigación ahorita de momento en ese sentido, pero no dudaría que se puedan hacer. De todas formas, un comentario relacionado con eso. Ojo, un pelo del jilote, mientras no sea fecundado, se sigue alargando, 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 con la esperanza de que un grano de polen llegue y se deposite sobre su superficie. Entonces, cuando tú llegas a una parcela y ves pelos largos, largos del jilote, es una señal de que hubo problemas en la fecundación. Normalmente los pelos del jilote deben ser cortitos, una cosa así. Si se fijan, 5 centímetros quemados. Cuando a veces tú llegas a una parcela y ves pelos de 10, 15 centímetros, de entrada, aún sin abrir mazorcas, es una señal de que no hubo una buena fecundación y ustedes lo podrán ver en el campo. Es buena pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jesús Piña que nos dice, para el correcto llenado de grano en parcelas con riego rodado, ¿con qué frecuencia recomienda los riegos? Oh, bueno, esa es una pregunta complicada porque el maíz necesita, bueno, se dice que si pudiéramos aplicarle el maíz en el momento que lo necesita exacto, el maíz necesita una lámina de 600, 700 milímetros de agua de riego. Eso normalmente se traduce a que en la práctica deben ser 800 por los desperdicios y todo eso, 800 milímetros de lámina de riego. Y depende la frecuencia con la que los lleves a cabo, depende de las condiciones de la textura del suelo, humedad relativa, temperatura del medio ambiente, etc. Pero yo lo que te diría, para no dejar la pregunta tan en el aire, 800 milímetros necesita el maíz para completar su ciclo, un maíz de 180 días, 150 días, y típicamente se pueden repartir entre 4 y 5 riegos, sería lo ideal, no siempre se puede, pero sería lo ideal. Y una cosa más, el último riego, cuando muy tarde debe ser alrededor de R1, en la etapa de floración, vamos. Es más, te paso un tip muy sencillo. Al maíz puede faltarle agua en diferentes etapas y siempre va a haber un poco de merma o de baja del rendimiento, pero si tú logras que tu maíz salga sin falta de agua 15 días antes de la floración y 15 días después, tus rendimientos se van a ir a lo máximo.
eso es difícil porque a veces coincide en la etapa de floración con sequía, cuando es temporal, etcétera. Pero tú cuida 15 días antes y 15 días después de la floración y irás muy a la segura de un alto rendimiento. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, de Patricia Lisset. ¿Podemos realizar una polinización inducida? Es decir, que se haga de forma manual o existe el riesgo de que se pierda gran cantidad de polen? No, de hecho es perfectamente, lo pueden hacer ustedes. Los fitomejoradores, la gente que se dedica a hacer híbridos, utiliza esta técnica. ¿Sabes qué haces? Cómprate una bolsa de papel traza para que lo identifiquen, ese papel que utilizan en las bolsas de papel café para el pan, por ejemplo. Esa bolsa, consíganse una bolsa de esas de 30, 40 centímetros de largo, y cuando esté el maíz floreando, ¿saben qué pueden hacer? Consigan un maíz, por ejemplo, si ustedes tienen maíz blanco en su parcela, ubiquen donde hay una parcela de maíz amarillo o de morado o rojo, y con esa bolsa vayan y pongan la bolsa sobre la espiga, dóblenla y sacudan la espiga para que derrame todo el polen posible, y rápidamente, tiene que ser menos de 15, 20 minutos, váyanse con la bolsa sin cerrar, sin abrir, perdón, y al gilote de una parcela de maíz blanco, sacudan el polen que está dentro de la bolsa y van a hacer una polinización inducida. Y van a ver que esa mazorca, a diferencia de las demás de la parcela, va a tener granos de otro color, por ejemplo. Esas técnicas de polinización en maíz, busquen eso en googleenlo y van a encontrar mucha información. Pues sí se puede. Hay un par de preguntas de Jesús Serafín y de Belinda Peña en cuanto a ¿por qué salen las mazorcas chimuelas y cómo podemos evitar que salgan? Bueno, como lo vimos en la imagen, esas mazorcas chimuelas fueron porque no lograron polinizarse de forma adecuada, fecundarse de forma adecuada. Típicamente, ¿cuáles son las razones que provocan eso? Cuando vemos mazorcas chimuelas o que no se logra una fecundación, es falta de agua en el cultivo, una sequía, que coincide la sequía, por ejemplo, en temporal pasa mucho eso, cuando falta el agua justo cuando más la necesita el maíz, 15 días antes y 15 días después. Entonces, las razones son esas. Los insectos raramente causan un problema porque a veces los insectitos van y se comen los pelos, pero el pelo sigue creciendo. O sea, si tú vas y, por ejemplo, hagan un experimento otra vez, vayan al campo y cuando vean un jilote, con unas tijeras corten los pelos de todo ese jilote. Y más o menos crecen los pelos por día 1 pulgada, 2,5 centímetros. Al día siguiente vayan y van a ver que se sigue alargando. Entonces, ¿qué produce que no se haga la fecundación o producir mazorcas chimuelas? Estrés. Puede ser falta de agua, exceso de agua, extremo calor. Básicamente son los principales factores. Perfecto. ¿Existe algún estudio que vincule la eficiencia de fecundación en maíces criollos, híbridos y transgénicos? Sí, hay muchos estudios ahí al respecto. Va mucho de la mano. Por ejemplo, se dice que por excelencia, mira, la cantidad de granos de polen es tan grande que produce una sola espiga que la verdad se produce de más. Entonces, por ejemplo, una variedad criolla que produce 24 millones de granos de polen contra una que solo produce 2, bueno, solo por decir, ¿verdad? 2 millones de polen contra 24, esa de 2 millones de granos de polen es suficiente para polinizar todo un campo de maíz. Estoy hablando de 2 millones de granos de polen por cada planta, por cada espiga. Entonces, imagínense en una parcela que hay 70,000, 60,000 plantas por hectárea, pues multipliquen 2 millones por 120 millones de granos de polen, es una locura. Está siempre súper excedido. Miren, siempre hagan una analogía, como seguramente todos ustedes ya llevaron biología varias veces y esto. ¿Cuántos óvulos produce la hembra de un mamífero? Típicamente 1. Bueno, si vamos a otras especies como cerdos, producen 6, 8 óvulos. Pero el esperma se produce en millones igual. Esa misma proporción y solo 1 cumple la función. Entonces, esa misma proporción pasa en el maíz con el polen y los óvulos. Listo, vamos con un par más de preguntas para continuar con el siguiente tema. Tenemos con Rafael Ponce. ¿Cuáles son las condiciones ambientales para una buena fecundación en maíz y por qué periodo? Ok. El periodo es ese mes. Ese mes, si tú logras, acuérdense, ya lo había mencionado, 15 días antes y 15 días después, ese mes es crítico para el maíz. ¿Y cuál era la primera parte de la pregunta? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Lo ideal para el maíz. Días que durante el día de las 6 de la mañana a las 6, 7 de la tarde no rebase los 28 grados y noches frescas
que no baje, digo, que baje de 28, pero no menos de 14 grados. Eso en cuanto a temperatura. Digamos que, por ejemplo, el Bajío, Guanajuato, es ideal. No hay una zona en México perfecta para el maíz como eso. Sinaloa es muy caliente, el sureste es muy húmedo. Entonces, días frescos, soleados, de preferencia soleados, o si llueve, que llueva en la noche. Digo, te estoy dando como lo ideal, como la cartita Santa Claus, pero Claro. si tú logras días cálidos sin sobrepasar los 28 grados, noches frescas, humedad relativa baja durante el día, en la noche puede llover, pero que en el día esté despejado, todo eso es como lo ideal para el desarrollo del cultivo del maíz. De acuerdo. Muchísimas gracias, Severino. A todos los conectados, tenemos por ahí un par de preguntas que podríamos atender, me imagino, al finalizar la siguiente plática para quedarnos en tiempo y que podamos continuar. Adelante, Severino. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces con la segunda parte de la presentación. Creo que vamos bien en tiempo, entonces vamos en esto. Por aquí nuevamente se me pasó comentarles en la presentación anterior, al inicio de la presentación, igual lo pueden escanear. En este momento aquí tienen el QR, donde igual pueden escanearlo para bajar la presentación como tal. La presentación está disponible ahí para que puedan tenerla ustedes y usarla para tenerla resguardada, para estudiarla como gusten. Y ahora vamos ya no tanto a ver un tema técnico, como lo acabamos de ver. Vamos a tratar un tema más bien de los retos que tenemos. Todos ustedes en algún momento dado se unirán a los esfuerzos que estamos haciendo, los que estamos ya en el campo de batalla de la producción de alimentos. Y es interesante que conozcan el reto de la producción de alimentos hacia el 2050. Es un compromiso que todos los que vamos a dedicarnos, bueno, todos los que ya nos dedicamos y los que se van a dedicar a la tema de la agricultura tenemos que tomar en cuenta. Y queremos compartirlo con ustedes porque creo que puede Ingeniero, dirigir. disculpe que lo interrumpamos. ¿Sí? ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Perfecto. Un segundito. Permíteme un segundo. Pensé que estaba todavía aquí. Un segundo, compartir pantalla. Muchas gracias, ¿Listo? ¿Me ayudan ahí nada Listo. más? Listo, ok. Perdón, muchas gracias. Perdón. Bueno, ahí está el código QR para que lo escaneen si quieren bajar la presentación. Ahí está lista. Y les comentaba que lo que vamos a analizar a partir de ahorita es el reto de la producción de alimentos hacia el 2050. En el 2011, el 26 de febrero del 2011 es una fecha muy icónica dentro de la agricultura, porque la revista The Economist es una revista, muchos de ustedes seguramente la han escuchado, es una revista mundialmente reconocida en temas de economía. En esta fecha, en el 2011, publicaron un artículo, le dedicaron a la revista el artículo completo, a la edición completa de la revista, la dedicaron a hacer un análisis de cuál era el reto hacia el 2050 para la producción de alimentos. Y resulta que la gente que estudia tendencias y todo esto, encontró que para el 2050 la población, el número de personas que habitamos el planeta, íbamos a llegar a 9,000 millones de personas. No sé si sepan ustedes, no hay forma de interactuar mucho con ustedes, pero actualmente, estamos 2020, actualmente, ya desde el 2011 se calculaba, la gente que estudia tendencias de crecimiento demográfico y todo esto, ellos ya predecían que para el 2020 íbamos a hacer poco más de 7.5 billions, como le llaman en Estados Unidos, en inglés, o 7,500 millones de personas sobre el planeta, cosa que se cumplió, porque estamos más o menos ahorita, según los últimos datos, andamos alrededor de 7,600 millones de personas. 7.5 millones de personas, para que se den una idea. Bueno, esas son las personas que alimentamos actualmente, pero para el 2050, en apenas 30 años más, la población va a crecer a 9,000 millones de personas. O sea, 1,500 millones más de personas van a habitar el planeta. Y todas con la necesidad de alimentarse, ¿verdad? Alguna vez dando esta plática, alguna persona me comentó que, una persona ya mayor,
me comentó que pues finalmente pues él ya estaba cumpliendo casi su ciclo de vida y que pues ya nos dejaba la tarea para los que en ese tiempo estaba más joven yo también, y me decía pues esa tarea les quedará a ustedes porque pues a mí ya no me toca mucho de ese trabajo. Pero lo curioso es que no tenemos que esperarnos hasta el 2050 para alimentar a 1.500 millones de personas más de las que existen ahorita en el planeta. Porque el dato interesante y el dato que es de llamar la atención es que hoy mismo, hoy es 18 de noviembre del 2020, hoy se van a ir a dormir más o menos 800 millones de personas, pónganle 6 Méxicos, la población de 6 Méxicos, se va a ir a dormir el día de hoy sin haber consumido la dieta diaria que te recomiendan las Naciones Unidas para una alimentación saludable, la FAO. Entonces, sí es cierto que hay un reto para producir alimento hacia el 2050, 1.500 millones de personas más de las que existen ahora sobre el planeta, pero incluso hoy, 800 millones de personas no están siendo alimentadas de la forma que un ser humano debiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay un reto interesante, ¿verdad? El primer reto es la población creciente que estamos habitando el planeta. El segundo punto es muy interesante porque cuando los países son pobres, digámoslo tal como es, cuando los países están en vías de crecimiento o son relativamente más pobres, su alimentación se basa en los granos. En Asia, típicamente el grano que se consume es el arroz, en América el maíz, y en Asia y en Europa, porque también en Europa hay países pobres, en Asia y en Europa es básicamente la dieta basada en el trigo. Bueno, pero cuando los países empiezan a tener un mayor ingreso per cápita, cuando los países se vuelven un poco más ricos, países como Brasil, la India, Pakistán, mismo México, otros países que están teniendo un crecimiento económico importante, esos países cambian su dieta. Y lo primero que sucede con un país que empieza a tener un poco más de riqueza, y la riqueza puede ser porque hay más fuentes de trabajo, hay más recursos, están desarrollando industria, tecnología, lo que sea. Cuando la gente, los países empiezan a tener un poco más de dinero, cambian su dieta. Y entonces de comer estrictamente granos, piensen en una familia mexicana de escasos recursos, de lugares alejados, digo, como desgraciadamente sucede en todo nuestro país, para muchas personas el comer carne es un lujo. La alimentación diaria se basa en frijol, arroz, garbanzo puede ser, obviamente maíz en todas sus denominaciones, tortillas, tamales, todo lo que quieran, pero básicamente son granos, obviamente complementado con algo de tal vez calabazas, algunos vegetales, no sé, pero digamos que la base son los granos. Bueno, cuando eso sucede y los países empiezan a ser más ricos, empiezan a incorporar la carne en su dieta, en su alimentación diaria. Y ahí se genera un problema indirecto muy importante, que es el que les quiero comentar, y que en el artículo lo desglosan magníficamente, ¿verdad? Hay un término que en producción de ganado se denomina, se utiliza mucho, que es la tasa de conversión. Esa tasa de conversión lo que explica es cuántos kilos de carne, de grano necesita comer el ganado para convertir ese grano que está alimentándolo en carne. Sí, se pesca la idea. Yo soy un pollo, me alimento de grano y poco a poco voy incrementando mi peso y ese peso es a expensas del grano que he consumido. Igual pasa con los cerdos, igual pasa con la res. El tema es el siguiente, para producir, aquí lo van a ver en el gráfico, para producir 1 kilo de carne de pollo, el pollo a lo largo de su vida tuvo que haber consumido 2 kilos por cada kilo, 2 kilos de grano por cada kilo de carne que produzca de pollo. Digamos que, a ponerlo en más sencillo, un pollo típicamente vamos a pensar en un pollo de 2 kilos, ¿ok? Si el pollo pesa 2 kilos, cuando van y compran en una rosticería un pollo rostizado de 2 kilos, bueno, ese pollo durante su vida, desde que era pollito hasta que lo sacrificaron para ser comido por el ser humano, bueno, en ese lapso de tiempo, el pollo consumió 2 kilos por cada kilo de carne de pollo que te ofrece. O sea, si el pollo pesó 2 kilos,
pues quiere decir que consumió durante su vida 4 kilos de grano, ¿verdad? Maíz, sorgo, los granos que quieran, ¿verdad? Soya, que son los típicamente granos que se utilizan para alimentación del ganado. Ok, entonces, 1 kilo de pollo se obtiene a través de 2 kilos de convertir 2 kilos de grano. El pollo es el más eficiente de del ganado, vamos a ponerlo así, técnicamente no es lo más apropiado, pero vamos a ponerlo así. Para convertir es el más eficiente. ¿Por qué? Después en eficiencia sigue el cerdo. Y fíjense, un cerdo a lo largo de su vida necesita consumir 3,5 kilos de granos, ya no 2 como el pollo, 3,5 kilos, casi el doble, 3,5 kilos para apenas regresarnos 1 kilo de carne de cerdo. Y el que es menos eficiente de todos es la carne de res. Fíjense cómo, para producir apenas 1 kilo de carne de res, cuando van y el fin de semana se comen pues unas arracheritas, no sé, una cosa así, de 1 kilo de arrachera, pues piensen que el ganado que les dio esa carne, ese kilo de arrachera, tuvo que convertir por cada kilo de carne que produce una res, 6 kilos tuvo que haber consumido de grano. Entonces, aquí viene lo interesante. Una familia, piensen en una familia de escasos recursos, de una zona marginal de México o de cualquier parte del mundo. Piensen que una familia a lo largo del día con 6 kilos de grano, frijol, arroz, garbanzo tal vez, maíz o trigo, no sé. Con 6 kilos de grano medianamente vive una familia de 4 personas. Si solo se alimenta de grano, 6 kilos alimentan por un día a una familia de 4 personas. Si la familia tiene un poco más de recursos y incorpora a su dieta a la hora de la comida 1 kilo de pollo, deja de consumir 1 kilo de grano, pero consume 1 kilo de pollo, por la tasa de conversión que tiene el pollo para regresarte 1 kilo de carne, pues necesita 2 kilos de grano. Entonces ahora, esos 2 kilos de grano indirectos, más los 5 que consume con tortillas, frijolitos, lo que sea, ya está consumiendo 7 kilos. ¿Se fijan el brinco que hubo? Ya no fue suficiente con 6 kilos para mantener a la familia. Ahora fueron necesarios 7, porque la carne demanda mucho grano. Si nos vamos al cerdo, pues eso se agrava mucho más la situación, porque entonces de 6 nos pasamos a 8,5 por la tasa de conversión de la carne de cerdo. Y si en lugar de pollo o de cerdo incorporan carne de res a su dieta, entonces una familia que antes subsistía con 6 kilos de grano, ahora incorporando apenas 1 kilo de carne diario, eso se va al consumo de que esas 4 personas en lugar de 6, ahora consumen 11 kilos de grano, de forma indirecta, ¿verdad? Directa e indirecta. Entonces, el tema es, no solamente va a haber más gente requiriendo alimento, sino que al ir mejorando sus condiciones económicas diferentes países, pues irán demandando mayor cantidad de grano indirectamente por consumir ahora lácteos, yogur, leche, etcétera, o carne directamente. Entonces, ahí va el problema agravándose, ¿verdad? No solo hay más gente, hay más demanda de granos. Ahora, como todos ustedes saben, pues la tierra cultivable y el agua son factores limitantes. Se dice que más o menos la tierra cultivable en todo el mundo anda sobre el 35%. La tierra continental, que es donde podemos cultivar nuestros granos o alimento en general, hortalizas, granos, solo representa el 35%, ya representa el 35% de la superficie. Hay otro 9% que son desiertos, que hasta ahorita pues no han podido ser explotados, no tenemos todavía la tecnología para hacerlo y también sería difícil. Semidesiertos, el 9%, 15% desiertos, 9% semidesiertos, zonas con limitantes de agua que a lo mejor muchos granos no pueden prosperar. 2.6% de la superficie son ríos, lagos, presas, etcétera. Casi el 10%, 9.7% son glaciares, o sea, zonas que tampoco son susceptibles de cultivarse. Y lo único que nos quedaría para poder producir más alimentos serían los bosques y las selvas, que obviamente no vamos a atentar ni sobre bosques ni selvas porque son el pulmón del planeta. No podemos atentar sobre el Amazonas, sobre la África, zonas tropicales africanas o sobre zonas en Asia, ¿verdad?
Entonces, ese es el pulmón que nos da el oxígeno que necesitamos en el planeta. Entonces, no hay más tierra y en el caso del agua, tampoco hay más agua. Entonces, ahí se vuelve interesante el entender, pues, que la población sigue creciendo, la gente quiere comer más y mejor, lo que demanda indirectamente más grano. Y la tierra, bueno, pues la tierra y el agua son unos factores limitantes, ¿va? No sé si hasta ahorita tendrían alguna pregunta. Por el momento no hemos recibido ninguna, ¿No? Severino. Ok, Sí. lo dejamos, entonces sí, ya vamos a terminar de hecho. Adelante. Entonces, ya vimos del tema de la tierra. El agua, ¿qué pasa con el agua? Pues el agua tampoco, el agua es un factor finito, no hay más agua para producir. El agua que hay en el planeta ahí está y no hay más. Hay que aprovecharla. No sé si sabían ustedes o tenían el dato de que el 70% del agua dulce del planeta se destina a la agricultura. Cosa que es una exageración, la verdad. No puede ser que para producir los alimentos destinemos el 70% de toda el agua dulce del planeta. Y eso es por los sistemas tan deficientes que tenemos de sistemas de riego. Así que si entre ustedes hay gente que quiere estudiar irrigación o temas relacionados con el uso eficiente del agua, pues esas son las personas que estamos necesitando en el planeta para resolver los grandes problemas del uso del agua, ¿verdad? Nada más para que se den una idea. Hace ratito hablábamos de la conversión de granos a carne. Fíjense, por ejemplo, una sola res, una sola ternera, consume a lo largo de su vida, no solo lo que consume como animal, sino lo que se necesita para la producción de la carne en sí, limpieza, varias cuestiones ahí. Más o menos se calcula que para llevar a las mesas de las personas la carne que produce una res, se necesitan 15,500 litros de agua. En el cerdo, 4,800 litros. Para un pollo, 3,900 litros de agua. Entonces, imagínense lo que hace falta dedicarle tiempo, tecnología y trabajo a la optimización del agua que tenemos en el planeta. Entonces, también es otra área de oportunidad ahí muy grande para cualquiera de ustedes que quiera adentrarse en esos temas, ¿verdad? Bueno, falta un temita más, pero una de las cosas también que se mencionan en el reporte es que no solo está creciendo la cantidad de población, no solo están comiendo más carne e indirectamente necesitamos más granos, no solo el agua y la tierra son factores limitantes, no se vale producir alimentos a costa del precio que sea. A mí me llama mucho la atención que en varias ciudades de México y del mundo, México no es la excepción, los tianguis o los lugares donde se vende agricultura orgánica, productos orgánicos, son los lugares más fancies o más elegantes y de gente que tiene poder adquisitivo grande para comprar jitomates, verduras, frutas a precios muy altos. No hay nada en contra de la gente que produce productos orgánicos, buenísimo, porque los agricultores reciben un beneficio, pero desafortunadamente esto no va a ayudar a incrementar las cantidades de producción de alimentos como lo necesitamos, ni a mantenerlos a precios bajos. Hay que producir una gran cantidad de alimentos, pero que sean accesibles para cualquier persona en el planeta. Esa es la clave. Y finalmente, ahora sí, tenemos que lograr todo esto, pues utilizando la ciencia. Ahí la invitación para todos ustedes, la ciencia, la tecnología, utilizar agricultura de manera sustentable. Y todo esto se reduce en una frase que mencionan ahí insistentemente en la publicación y dice que hay que hacer más con menos. Hay que producir más con menos insumos. Hay que producir más granos con menos inversión. Hay que producir más forraje con menos pasos de maquinaria. Hay que producir más con menor uso de pesticidas. Hay que producir más con, bueno, todo este cuestión, siendo conscientes del uso de cada uno de los elementos de la producción. Entonces, el artículo está muy bueno. Yo los invitaría a que lo revisen. Es como, a partir de ese artículo, todas las empresas del mundo que tienen que ver con la agricultura se alinearon y todas sus estrategias fueron volcadas hacia esa expectativa para que cada quien haga
haga en su trinchera, desde su trinchera, la labor que tiene que hacer. Si revisan todo lo que hemos visto, en ventas agrícolas hay un tema que se llama la ecuación del valor del profesional de la agricultura. ¿Qué tanto vale un profesionista o un técnico agrícola o un ingeniero agrónomo, un técnico de un cebeta? Y eso se basa en estos tres factores. El valor de un vendedor, de un técnico, de un profesional de la agricultura, depende de tres cuestiones que las hemos tocado el día de hoy y que es lo que queríamos compartir con ustedes. El valor de un profesional, una persona con mucho valor, debe tener conocimientos. Él es el primer factor de la ecuación. Debe tener conocimientos. Deben ser a estos conocimientos se les debe sumar la experiencia. De nada vale tener personas con muchos conocimientos que nunca han salido al campo. De ahí el combinar conocimientos con experiencia, con la práctica en el campo, con el sudar ahí en el surco literal. Eso todavía es mejor. Una persona que tenga conocimientos y que además tenga experiencia, pues va a ser un profesional de la agricultura mucho más fino, mucho más valioso, perdón. Y el último factor, no sé si alcanzan a ver en la ecuación, aquí ya no, estos dos factores, conocimientos y experiencia, suman. Sumar es mejor que restar, obviamente, ¿verdad? Pero no sé si alcanzan a ver, aquí hay otro factor que no está ni siquiera sumando, restando, está multiplicando. Y ese factor, seguramente muchos de ustedes ya lo están deduciendo. ¿Qué será? El factor es la actitud. Y en eso queremos influenciar a todos ustedes. Tengan la actitud, como les mencionaba yo al principio, de no solo atesorar conocimiento, sino compartirlo. El compartir conocimiento es lo más valioso que puede aportar un técnico del campo, un profesional de la agricultura. Entonces, yo los invito a que pongan en práctica todo esto, incrementen sus conocimientos, aumenten su experiencia, pero sobre todo, tengan la actitud de que una vez que salgan al campo profesional, lleven esa actitud al campo y todo lo que vayan acumulando de conocimientos y experiencia lo transfieran para el beneficio de la gente del campo y la producción de alimentos. Ese es un poquito el llamado que les estamos haciendo en esta ocasión. Y verán que poco a poco, como resultado de todas esas acciones, lograremos la meta que es producir 70% más de alimentos para el 2050. ¿Cómo? Con conocimientos, experiencia, convirtiéndose en unos verdaderos asesores de soluciones integrales, que en términos mercadológicos son los vendedores o los profesionales de la agricultura más evolucionados que hay en el mundo. Entonces, esa es la invitación. Espero que tanto la parte técnica, solo vimos un pequeño tema que es la floración, pero vean qué interesante resulta. Y el tema de compartirles ese llamado de necesitamos más alimento porque va a haber más personas, mayor profesionalización en todos ustedes para mejorar, el optimizar los recursos que tenemos en el planeta. Bueno, todo eso esperamos que realmente el tiempo que nos invirtieron en estar con nosotros haya sido de utilidad. Y bueno, dejamos entonces el espacio para las preguntas y respuestas. Déjame. Muchas gracias, Severino. Tenemos un par de preguntas que se quedaron abiertas de la plática pasada. De esta plática no tenemos comentarios, pero podemos ocupar un par de minutos para responderlas antes de pasar a la dinámica final de preguntas y respuestas, donde tendremos pues premios para los que nos contesten correctamente. Ok, correcto. Tenemos una pregunta de Rodrigo Tlaseca que dice: ¿es posible que dos partículas de polen fecunden a un solo óvulo, como en el caso de algunos mamíferos, que si dos espermatozoides llegan al mismo óvulo se tienen gemelos? Esa es buena pregunta, pero esa es una pregunta muy interesante. Particularmente me tomó como 6 años poder encontrarla, porque siempre me decían lo mismo. Qué buena pregunta, pero déjame la investigo. Pero bueno, solo el primero, simultáneamente en un estigma, en un pelo del jilote, simultáneamente muchos granos de polen están desarrollando su tubito. Sí, hay imágenes de microscopio donde disectan un pelo del jilote y se ve cómo hay literalmente decenas de
de tubos o de toboganes que están desarrollando los polen, cada uno de los polen que germina, para ir y alcanzar el óvulo. Pero pasa un poco como con los espermatozoides. El primero que llega y toca al óvulo es el que transfiere su información genética. Entonces, muchos tubos se pueden estar generando dentro del estigma, dentro del pelito, simultáneamente, pero el que llegue primero y transfiera su información, ese es el que fecunda finalmente al óvulo y produce un nuevo grano, ¿verdad? Es buena pregunta. No, eso no la van a encontrar en los retos a que lo busquen en la literatura, porque a mí me tomó un buen rato encontrar esa respuesta. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta sería de Jessica Iber, que dice, es un poquito alineado, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de crecimiento del huitlacoche? Nos pregunta Jessica. Ah, eso está interesante. Fíjate, el huitlacoche es una enfermedad, en realidad es una enfermedad producida por un hongo. Ustilago maydis es el nombre científico de esa especie de hongo. Y lo interesante de este hongo es que la espora de este hongo, la espora del Ustilago maydis, compite con los granos de polen para ver quién llega primero a tocar al óvulo. Si también desarrolla un tubito dentro de los pelos del estigma, como los granos de polen, si llega primero la información genética del grano de polen, pues se forma un grano y listo, se acabó. Pero si antes de llegar el contenido genético de un grano de polen, lo que llega primero es la información de la espora del huitlacoche, lo que se forma es esa galla plateada o blanca y adentro más esporas que forman el huitlacoche. Entonces, obviamente, todo esto es propiciado, el huitlacoche se propaga por lesiones que tiene la planta del maíz, cuando graniza, cuando hay un granizo, cuando hay estrés en la planta y hay rasgaduras por las partículas del suelo o el riego o la maquinaria agrícola en el maíz. Por ahí entra el hongo y empieza a desarrollarse, y lo que trata de hacer es llegar al óvulo antes que el maíz, que el polen. Entonces, es la forma en la que se reproduce. Es una enfermedad, para muchas personas es algo benéfico porque comercializan este tipo de productos, el huitlacoche, para consumo humano, ¿verdad? De hecho, para muchos es un manjar, era manjar de dioses o de reyes entre los nativos americanos, ¿verdad? De acuerdo, muchísimas gracias. Pues me parece que ya no hay ninguna otra duda, y les recuerdo a todos pues que el chat sigue abierto por si gustan. Y pues vamos a empezar con la dinámica de cierre, que son preguntas y respuestas. Traemos preparadas con nosotros 3 preguntas que aquí Severino nos va a hacer, y tenemos muchos premios preparados para ustedes. Las primeras 10 personas que nos pongan por el chat la respuesta a estas preguntas se llevarán un premio. Es decir, tendremos 10 ganadores en la primera pregunta, 10 ganadores en la segunda pregunta y 10 ganadores en la tercera pregunta. Entonces, hay muchos premios, esperamos que hayan puesto mucha atención. Y pues por aquí estamos recibiendo. Si gusta, Severino, adelante con las preguntas. Bueno, igual lo pueden ver aquí en la pantalla, pero la primera pregunta es de la primera presentación. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los ciclos de crecimiento y desarrollo de los seres vivos? Ahí lo explicamos más o menos bien. Ahí ustedes, a partir de ahorita, manden su respuesta. Ya tenemos el primer ganador. Ya está Saulo Vidal, ¿verdad? Que fue el primero. Ok. Bueno, ahí, ¿son los 10 primeros, Diana? Sí, era que las respondieran rápido. Si gustan, tenemos los premios para los que estén participando activamente en el chat. Si alguien más tiene aquí una respuesta, sin problema. Filiberto Rosas, ya también tenemos aquí apartado el premio para ti. Paulino Cabrera. Zacarías Bruno. También. Perfecto. Bien. Aquí vamos 4. ¿Quieres esperar a que sean los 10 o pasamos a la siguiente pregunta? Vamos a los... Están ya. Ya están llegando todas. Muy Perfecto. bien. No, muchísimas gracias por su participación. Aquí contamos a los primeros 10
Ok, Déjame ver cuántos somos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan 2. ok. ¿Quieren que no? Igual. Échale carrera, acuérdense, fue la primera parte, Perfecto. luego iniciando, fue los primeros 5 slides. Así Ok, es. bueno, ya empezaron a Perfecto. contestar la segunda, pero bueno, igual la hago nada más para que quede claro ahí. La segunda pregunta sería, ¿qué proceso describe la unión de los gametos femeninos contenidos en el óvulo con los gametos masculinos contenidos en el polen? Es la unión de los gametos de los dos sexos. ¿Qué proceso lo describe? Ahí van, ya van varios, ok, muy bien. Ya Muy tenemos bien. varias respuestas de la Varias segunda respuestas, pregunta. sí. Correcta. Y son correctas, todas hasta ahorita. Ok, muy Así bien. es. Belinda Peña también. Jesús Ruiz también. Jesús Ruiz es el octavo en la segunda Ok. pregunta de fecundación. Heidi, novena. Heidi, novena. Por ahí queda uno más. Ahí Y está, Rodrigo, la décimo. seca. Perfecto. Rodrigo ha estado muy participativo, muy Sí, sí, bien. sí. Qué bueno. Ok, la tercera pregunta sería entonces para los últimos 10 premios. ¿A cuántas personas se estima que tendremos que alimentar en el año 2050? Billones, nomás pongan cuántos. Ya tenemos ahí una Ahí respuesta de está. Ramiro, 9,000 Ok. millones. De Sí. Ay, Virginio también 9,000 millones. órale. De Saulo, 9 billones. 9,000 millones. Sí, son 9,000 millones o... Lo que pasa es que es un término interesante ahorita mientras salen las respuestas. Son en inglés, un billion es 1,000 millones. Entonces, pero son en español 9,500 millones de personas. Son las que hay que alimentar. 9,000 millones de personas, perdón. Perfecto. Ok, perfecto. Ya Jessica tenemos Ivette entonces también. a todos nuestros ganadores. Perfecto, Hasta excelente. aquí, no sé, creo que se regresaron las preguntas en pantalla, pero bueno, sin Sí. problema aquí. Es que ahí están respondiendo las respuestas ya. Mira, para la primera pregunta, para todos los que no contestaron, que creo que fueron pocos. Bueno, ahí está. La primera respuesta era fenología. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los organismos vivos? La segunda pregunta, ¿qué proceso describe la unión de los gametos masculinos y femeninos? Óvulo y grano de polen. Fecundación, correcta. Y la tercera, ¿a cuántas personas se estima que tendremos que alimentar en el año 2050? 9,000 millones de personas. Correcto. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos también por participar. Si gustan contactar, por favor, bueno, el equipo está aquí en la llamada, estamos tomando nota de todos sus nombres y daremos el seguimiento para la entrega de sus premios. Y también podrían contactarme a mí directamente en el correo diana.alvarez@valle.com para hacer la coordinación de la entrega. Pero muchísimas gracias a todos por su participación en esta dinámica. Adelante, Zaida. Listo, muchísimas gracias Severino, Diana. Y pues quiero agradecerles a todos por su participación. Ya lo mencionó Diana, estamos tomando nota sobre los ganadores y hacerles llegar estos premios a través de su institución educativa que nos abrieron las puertas y nos dieron este espacio con ustedes. Y pues bueno, con esto queremos cerrar la sesión. Severino, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan interesante. Esperamos que haya ayudado mucho y que tengamos una visión diferente sobre el cultivo del maíz, que es maravilloso y enigmático al mismo tiempo y apasionante, y que valoremos la producción de los productos agrícolas. Ese es el principal objetivo, compartir un poco esta pasión por el valor de los productos agrícolas y la producción. Y pues bueno, vuelvo a insistir, recuerden aplicar y compartir lo aprendido en su día a día y sus estudios y así con su comunidad. Queremos agradecer la disponibilidad y apertura que tuvieron los directivos de las instituciones para poder tener este acercamiento por parte de CB con los alumnos y agradecemos el tiempo y la atención de todos los presentes. Síganos por favor en redes sociales, están los datos en la pantalla. Y pues bueno, muchas gracias a todo el equipo de CB de ventas que está en campo y pues ellos también están a sus órdenes para cualquier comentario. Denos like en Facebook, en nuestra página oficial, CB Oficial. Muchas gracias y linda tarde. Disfruten.